Ejercicio de termodinámica, un gas ideal contenido en un dispositivo cilindro-émbolo sufre un proceso de compresión isotérmica que comienza con una presión inicial y un volumen inicial de 100 kilopascales y 0.6 metros cúbicos respectivamente. Durante el proceso hay una transferencia de calor de 60 kilojulios del gas ideal al entorno. Determina el volumen y la presión final en el proceso. Básicamente nosotros tenemos dentro de este recipiente, o bueno, dentro de este cilindro émbolo, un gas que es ideal. Automáticamente, como sabemos que es un gas ideal, pues vamos a utilizar ecuaciones de estado. Ecuación de estado de un gas ideal. Como no es refrigerante 134A ni tampoco es vapor de agua, pues no utilizaríamos las tablas termodinámicas. Cosa a tener en cuenta es que es un gas ideal, pero no sabemos qué gas tenemos ahí, como primera medida. Ahora lo que hacemos es, o lo que hago, es que coloco las características en el estado 1 y en el estado 2. En el estado 1 tenemos una presión de 100 kilopascales y tenemos un volumen inicial de 0.6 metros cúbicos. Y tenemos una temperatura que es constante, puesto que es un proceso isotérmico. El ejercicio nos dice que sufre un proceso de compresión isotérmica. Como es un proceso isotérmico, la temperatura es constante, o sea que en el estado 1 tenemos una temperatura y cuando hay un cambio de fase tenemos la temperatura igual a la temperatura inicial, o sea la temperatura siempre es la misma. Otra cosa a tener en cuenta es que dice que sufre un proceso de compresión, o sea tenemos trabajo positivo cuando está en expansión, quiere decir de que el volumen final es mayor que el volumen inicial, el gas se expande, o sea que el sistema ejerce un trabajo que permite que el émbolo se mueva hacia arriba, puesto que el gas está aumentando. Y si aumenta ese gas, pues aumenta el volumen. Esto lo conocemos como trabajo de frontera. Y es signo negativo cuando ese trabajo está en compresión, significa de que el volumen final es menor que el volumen inicial. Quiere decir de que se comprime, o sea, el émbolo, el sistema ejerce un trabajo sobre el gas que hace que se comprima pues el gas que tenemos ahí internamente. Otra cosa a tener en cuenta es que el ejercicio nos dice de que se transfiere calor de 60 kilojulios al entorno. Eso quiere decir de que este calor es signo negativo, puesto que si el signo es positivo, si se transfiere calor al sistema. En ese caso, si prendiéramos aquí fuego, o sea, una energía en forma calorífica, fuego, y prendiéramos aquí el fuego y calentáramos este recipiente, entonces está transfiriendo energía en forma de calor al sistema. En este caso no, el sistema transfiere energía al entorno, entonces es signo negativo. Si fuese del entorno al sistema, signo positivo, pero como es del sistema al entorno, es signo negativo. Punto a tener en cuenta. En un proceso isotérmico, nosotros nos regimos por la ecuación fundamental que dice que el calor es igual al trabajo. Aquí tenemos las incógnitas, volumen 2 y presión 2, que es lo que nos están preguntando. Haciendo un balance de energía, nosotros tenemos de que Q menos W es igual, o sea, el calor menos el trabajo es igual al diferencial de la energía interna más el diferencial de la energía cinética más el diferencial de la energía potencial. En este caso, como es estado estacionario, quiere decir de que las propiedades físicas del sistema no cambian respecto al tiempo, o sea, esto no va a cambiar de posición el cilindro o cosas por el estilo. Entonces la energía cinética la tomamos como cero y la energía potencial como cero. ¿Qué nos quedaría? De que el calor menos el trabajo es igual al diferencial de la energía interna. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de energía interna estamos hablando porque hay un cambio de temperaturas. En este caso, como es un proceso isotérmico y la temperatura es constante, si nosotros colocamos la fórmula del delta U, o sea, energía interna, que es la masa por el calor específico, y en paréntesis temperatura 2 menos temperatura inicial, y si la temperatura 2 es la misma que la temperatura inicial, entonces restando esto, pues me da cero, y cero multiplicado por cualquier valor que tome la masa o el calor específico a volumen constante, me da cero. Como quien dice, en un proceso isotérmico, el cambio de energía interna al ser temperatura constante me da cero. Pero si estamos haciendo un balance de energía, no podemos decir de que Q menos W es igual a cero. No puede ser. Entonces, ¿qué hacemos? El menos Q
Este Q toma el valor negativo de menos Q, vean el que tenemos en la fórmula original, ese Q toma un valor de menos Q, puesto que se transfiere energía del sistema al medio. Entonces, menos Q, que es igual, y este menos W, que está a este lado, pasa al otro lado de la igualdad, a sumar, entonces me quedaría signo positivo, entonces me queda que menos Q es igual al trabajo. ¿Y cuál es el trabajo que estamos obteniendo en este sistema? Pues el trabajo de frontera que hace que se expanda o se comprima el gas ideal que tenemos en el recipiente, en el cilindro émbolo. Entonces, menos Q es igual a W sub B. Ahora ya tenemos un balance de energía. Otro punto, dejémoslo aquí, es de donde se obtienen las ecuaciones como tal. Nosotros tenemos la ecuación de estado de un gas ideal que me dice que la presión por el volumen es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura. En este caso, desconocemos qué gas es, pero sin importar qué gas sea, manejan una constante como tal. Entonces, presión por volumen es igual a la masa, que es constante, puesto que estamos hablando de un sistema cerrado. Quiere decir que en el sistema no sale masa del sistema ni tampoco ingresa. Como quien dice, la masa interna en el cilindro siempre es la misma. Entonces, presión por volumen es igual a la masa, que la desconocemos, pero que es constante, por la constante de ese determinado gas que desconocemos porque el ejercicio no nos plantea qué gas es, también es constante, por la temperatura que es constante. Entonces, esas tres constantes se convierten en una sola constante que llamo C. Quiere decir que presión por volumen es igual a C. Despejando esto, o despejando presión, tenemos de que la presión es igual a C, esta V de volumen que multiplica pasa al otro lado a dividir, y me queda que la presión es igual a esa constante sobre volumen. Ahora la fórmula del trabajo de frontera es esta, la general. Trabajo de frontera es igual a la integral definida desde el estado 1 al estado 2 por la presión por el diferencial del volumen. Eso es igual al trabajo de frontera, integral definida desde 1 hasta 2, y aquí esta P de presión la reemplazamos por esta constante sobre V que acabamos de hallar, entonces me queda constante sobre V por delta V, delta volumen. Esta C, como es constante, la saco fuera de la integral, me queda que el trabajo de frontera es igual a la constante integral definida de 1 hasta 2 de delta V sobre V. Por propiedades del cálculo, sabemos que cuando tenemos delta V sobre V, o perdón, delta V sobre V, o delta X sobre X o lo que sea, nos da logaritmo natural del valor que tenemos abajo, en este caso de V. Ahora, reemplazando C, sabemos de que esta constante C es igual a masa por la constante del gas por la temperatura, es C, vean. Entonces, reemplazando C, masa por la constante del gas por la temperatura, y aquí internamente el logaritmo natural de V definido desde 1 hasta 2. Quiere decir de que el trabajo de frontera es igual a la masa por la constante de gas por la temperatura, logaritmo natural de V, o bueno, de V2 sub 2, reemplaza la 2, menos logaritmo natural de V sub 1, reemplazando aquí el 1. Es esto. Por propiedad de los logaritmos, cuando tenemos logaritmo natural de un valor menos logaritmo natural de un valor, quedaría logaritmo natural V sobre V sub 1. Quiere decir de que la masa por la constante de gas por la temperatura me multiplica el logaritmo natural de V, o sea, el volumen en el estado 2 sobre el volumen en el estado 1, y de esto tenemos la ecuación número 1. Teniendo aquí una relación de que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la masa por la constante de gas por la temperatura, y también de que la presión 2 por el volumen 2 es igual a la masa por la constante del gas por la temperatura, al tener la temperatura constante, pues deducimos de que la presión 2 por el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1. Despejando esto, volumen 2, este volumen 1 que multiplica pasa al otro lado de dividir, que haría que el volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a la presión 1, esta presión 2 que multiplica pasa a dividir, entonces el volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a la presión 1 sobre la presión 2. Quiere decir que esto, como hay una equivalencia de volumen 2 sobre volumen 1, que es lo que tenemos aquí, también lo podemos reemplazar por presión 1 sobre presión 2. Haciendo ese jueguito de equivalencias, obtenemos de que la presión 1 por el volumen 1 por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1, obtenemos la fórmula 2. De aquí deducimos de que la presión 1 por el volumen 1, como es igual a la presión 2 por el volumen 2, pues esto lo podemos reemplazar, presión 2 por el volumen 2 por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Obtenemos la ecuación 3. Ahora, presión 2 por volumen 2 por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2.
Aquí lo que hice fue reemplazar este MRT por presión 2 por volumen 2. También se puede reemplazar por presión 1 por volumen 1. Obtenemos la ecuación 4. También es necesario decirlo que aquí despejando el volumen específico es igual al volumen sobre la masa. Por consiguiente el volumen es igual, esta masa que divide pasa al otro lado a multiplicar. Obtenemos que el volumen es igual al volumen específico sobre la masa, pudiendo reemplazar en volumen 2 o en volumen 1. Quiere decir que la presión 2 por el volumen específico 2 por la masa, por logaritmo natural de la presión 1 sobre la presión 2, obtenemos la ecuación 5. Y si fuera el 1, pues reemplazando aquí, presión 1 por el volumen específico en el estado 1 por la masa por logaritmo natural, que me multiplica el volumen 2 sobre el volumen 1, obtenemos otra ecuación que sería la sexta. Como vemos, podemos sacar muchas fórmulas de una misma base o de un mismo fundamento. Y esto también lo podemos reemplazar, igual como aquí. Entonces quedaría la masa por la constante del gas por la temperatura, logaritmo natural, aquí la equivalencia, como volumen 2 sobre volumen 1 es igual a presión 1 sobre presión 2, pues reemplazamos esto por presión 1 sobre presión 2 y obtenemos esta ecuación 6, bueno, será la séptima, ya deducimos la sexta, y tenemos una cantidad de ecuaciones o formulitas que podemos deducir de unas mismas bases o de unos mismos fundamentos. En este caso miramos cuál es la que más nos conviene utilizar en este caso. No podemos utilizar esta, que lleva la R, o sea, esta 1 y la sexta o séptima en su caso, estaría descartada puesto que nos piden la constante del gas como tal. Y nosotros en el recipiente en este momento no sabemos qué gas tenemos, entonces descartadas. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la presión 1 y el volumen 1, presión 1 y volumen 1. Entonces, buscamos cuál nos conviene, esta sería la más conveniente, esta de aquí. La presión 1 la tenemos, el volumen 1 lo tenemos, el volumen 1 lo tenemos y solo no tenemos el volumen 2. Como quien dice que pudiendo despejar este volumen 2, o sea, despejando todo lo demás, podemos hallar este volumen 2. Entonces, la 2 sería en este caso la más conveniente a utilizar. Hay que tener en cuenta que como estamos hablando de termodinámica más enfocada en el área física, en estos ejercicios es muy común que nosotros tengamos masa y no moles. Entonces, teniendo en cuenta que todo esto va deducido en masa, pero también si ustedes quieren la masa la cambiarían por moles y hacen también la misma deducción y las mismas ecuaciones. O sea, en ese sentido, como estamos hablando de entorno físico, tenemos en cuenta más la masa como tal que las moles. Ahora, como sabemos de que vamos a utilizar esta formulita, o sea, la 2, aquí la tengo. Presión 1 por el volumen 1 por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Ahora reemplazando en esto que tenemos aquí, tenemos que menos el calor, o sea, menos calor es igual al trabajo de frontera, que es este, la ecuación, presión 1 por volumen 1 por logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Ahora, ¿cuánto es el calor que se transfiere? El ejercicio nos dice que se transfiere, dice, durante el proceso hay una transferencia de calor de 60 kilojulios del gas ideal al entorno. Entonces, menos Q nos quedaría menos 60 kilojulios. Aquí hay que tener en cuenta que este presión 1 y volumen 1 que están multiplicando lo podemos pasar al otro lado de la igualdad a dividir. Entonces me quedaría que menos 60 kilojulios sobre presión 1 por volumen 1 es igual a lo que me queda, que es esto, logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Aquí hay que tener en cuenta unas propiedades de los exponenciales o los logaritmos. Tenemos de que cuando tengamos un logaritmo natural de A representa el volumen 2 sobre el volumen 1, que es igual a B o a R o a Z, a otro valor, que es esta equivalencia que tenemos acá, al lado izquierdo de la igualdad. Esto se puede convertir de que Euler elevado a la R, como quien dice, Euler elevado a este valor que tenemos aquí. En ese orden de ideas, pasándolo al otro lado, quedaría de que Euler elevado al valor que tenemos aquí, que es menos 60 kilojulios sobre la presión 1 por el volumen 1, es igual al volumen 2 sobre el volumen 1. Es una bonita forma de, por decirlo así, deshacernos de este logaritmo natural que tenemos acá. Entonces nos quedaría Euler elevado a la menos 60 kilojulios sobre presión 1 por volumen 1, que es lo que tenemos aquí, es igual al volumen 2 sobre el volumen 1. Quiere decir de que desaparecemos el logaritmo natural y nos queda esto resumido a esto que tenemos acá. Continuando, aquí lo que hago es reemplazar valores.
tenemos menos 60 kilojulios, Euler elevado a la menos 60, aquí me faltó, esto es un kilojulios, me faltó la jotica, aquí quedaría como si fuera Kelvin, tengan cuidado, Euler elevado a la menos 60 kilojulios sobre la presión 1, que es 100 kilopascales, por el volumen 1, que es 0.6 metros cúbicos, los valores que nos entregan al inicio del problema. Entonces, esto es igual al volumen 2 sobre el volumen 1. Hay que tener en cuenta lo siguiente, kilopascales por metro cúbico es la unidad de medida del kilojulio. Como quien dice, si nosotros multiplicamos 100, que es el volumen, que es la presión, perdón, por 0.6, bueno, 100, que es la presión, por 0.6, que es el volumen, obtenemos 60. O sea, tenemos 60 en el denominador y kilopascales por metro cúbico me da kilojulio. Como quien dice, esto me queda igual, Euler elevado a la menos 60 kilojulios sobre 60 kilojulios, que es igual al volumen 2 sobre el volumen 1. Ahora despejando, bueno, dividiendo esto, 60 dividido en 60 me da 1, o sea, menos 1, y kilojulio con kilojulio se me cancelan. Entonces me queda Euler elevado a la menos 1 es igual al volumen 2 sobre el volumen 1, que a su vez, acá organizando, el volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a Euler a la menos 1. Si nosotros sacamos el Euler elevado a la menos 1, esto me da 0.3679. Ponerlo aquí. Entonces tenemos Euler elevado a la menos 1 igual 0.3679. Entonces el volumen 2 sobre el volumen 1 es igual a 0.3679. Ahora despejando esto, podemos dar respuesta a uno de los interrogantes que tenemos, puesto que nos piden cuál es el volumen en el estado final o volumen 2 y cuál es la presión en el estado final o presión 2. Entonces el volumen 2, este volumen 1, que está aquí dividiendo, lo pasamos del otro lado a multiplicar. Entonces nos queda que el volumen 2 es igual a 0.3679 multiplicado por el volumen 1. Y el volumen 1 lo tenemos, claro, porque el ejercicio nos dice que es 0.6 metro cúbico. En ese orden de ideas, nos queda que el volumen 2 es igual a 0.3679 multiplicado por el volumen 1, que es 0.6 metro cúbico. Entonces, esto me da que el volumen 2 es igual a 0.2207 metro cúbico al hacer esta multiplicación correspondiente. Este 0.2207 lo podemos aproximar a 0.221 metro cúbico. Ahora, utilizando la ecuación de estado a temperatura constante, en un proceso isotérmico tenemos que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Como la temperatura 1 y la temperatura 2 son constantes, la cancelamos y me queda que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Como necesitamos allá la presión 2, entonces me queda que la presión 2 es igual a la presión 1, que me multiplica la división entre el volumen 1 y el volumen 2. Esto es presión 2 es igual a la presión 1. Recordemos que en el estado 1 tenemos 100 kilopascales. Entonces 100 kilopascales que me multiplica el volumen 1 sobre el volumen 2. Pero aquí hay que tener en cuenta algo. Nosotros tenemos que el volumen 2 sobre el volumen 1 es 0.3679. Y acá me preguntan el volumen 1 sobre el volumen 2, como quien dice, esto mismo que tenemos aquí, pero invertido. ¿Qué significa eso? Que como está invertido el valor, sencillamente esto lo podemos convertir a 1 sobre 0.3679. Puesto que aquí nosotros tenemos un valor que es el volumen 2 sobre el volumen 1, que es igual a 0.3679, y nos preguntan cuál es el volumen 1 sobre el volumen 2. Sencillamente, como el volumen 2 sobre el volumen 1, pues aquí podemos hacer la conversión y decir de que esto es igual a tener 1 sobre 0.3679. Entonces, esto es igual, no un menos, igual. Entonces me quedaría que la presión 2 es igual a 100 kilopascales por 1 sobre 0.3679. Haciendo esto, tenemos de que 100 kilopascales por 1 sobre 0.3679 me da 271.81, que aproximado lo podemos dejar como 272. Entonces me quedan 272 kilopascales.
Ahora la respuesta nos dice, o podemos decir lo siguiente, en un dispositivo cilindro-émbolo en el cual nosotros desconocemos la clase de gas que tenemos, pero que está en compresión isotérmica, que parte desde una presión inicial de 100 kilopascales y un volumen inicial de 0.6 metros cúbicos, y en el cual hay una transferencia de calor de 60 kilojulios, deducimos de que tiene un volumen final de 0.2207 metro cúbico y una presión final de 272 kilopascales.